Buenas tardes, voy a presentar Mandíbula de la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda, nacida en 1988 en Guayaquil, y considerada una de las representantes más importantes de la literatura latinoamericana contemporánea. Mandíbula cuenta la historia en paralelo de tres mujeres. Bueno, aparecen más, pero el eje central se concentra en ellas. Una es Clara, una profesora del instituto donde estudia Annelise y Fernanda, las otras dos mujeres. Y bueno, la historia empieza contada a través de Fernanda, que está narrando y describiendo las sensaciones y recuerdos que está experimentando durante su secuestro acometido por la profesora Clara. Y el secuestro que Clara comete contra su alumna, pues es básicamente como una venganza porque esta alumna tiene un historial bastante turbio. Entre las cosas que se cuentan a través de la amiga y de la propia Fernanda y la correspondencia con su psicoanalista, pues es que es una persona a la que le gusta pues experimentar cierto dolor físico y otras vivencias extremas en conjunto con sus amigas, así como una atracción sexual por Annelies. Entonces, Clara la encuentra así, y como la educación de Clara siempre fue muy cuadrada. Incluso Clara tiene trastorno de ansiedad y termina mimetizando a su madre, imitando hasta la forma de vestir y las enfermedades. Es una obsesión, una patología que me recuerda, y esta película aparece citada en la novela, a Norman Bates de Psicosis. Entonces, es un personaje sumamente perverso, y a causa de esto, pues la voz de la madre que sigue sonando después de muerta le aconseja que tiene que domar a las adolescentes, que son malas. Entonces, el castigo que ella encuentra para darle a Fernanda y darle una lección es secuestrándola, y aunque no describe exactamente cómo muere, bueno, cómo la tortura, no se sabe tampoco si la mata, es que pues sí, la viola, o al menos eso parece, con un revólver que tiene esta maestra. Y bueno, la novela creo que tiene mucho peso simbólico en la figura de la madre. Incluso yo encontré como un guiño con el arquetipo de la sombra de Jung, porque todo se mueve en un nivel inconsciente. Las madres no quieren dañar a los hijos de manera consciente, sino que van implantando ese rechazo, ese miedo y ese odio hacia los hijos de una forma que no se dan cuenta, en acciones que son pues como desapercibidas en su comportamiento de madres a hijas, lo cual creo que también es el elemento de terror de esta novela, ¿no? Porque es un miedo íntimo, es un miedo que nace de un cuerpo y se autosomete a ese mismo cuerpo, o se refleja, en este caso, en las hijas. Em, por otro lado, en la estructura, en la forma de narrar el terror, lo encuentro también muy cinematográfico. Hay un momento en el que se entrecruza un diálogo con un pensamiento, me parece que en Fernanda, y bueno, se está leyendo una línea de lo que se dice y otra línea de lo que se piensa. Eso se me hace muy dinámico, se me hace una forma muy eh, innovadora de contar el terror, por eso es que la encuentro cinematográfica. Y por otro lado, metatextual, porque cuando narra sobre la vida de Annelise, a la que le gusta escribir creepypastas, pues resulta que las creepypastas casi siempre o siempre apuntan al terror hacia la madre devoradora. Entonces esto es el metatexto en esta novela, y también es híbrida porque presenta varias formas de conocer al personaje, y una de ellas es la correspondencia que manda, por ejemplo, Fernanda al psicoanalista. Ahí vamos conociendo pues la psicología de este personaje, todo lo que ha hecho, cosas muy íntimas que solo sabe él y Annelies. Y bueno, también a partir de un ensayo conocemos a Annelies,
Este ensayo me parece muy bueno. Este ensayo se lo pide Clara a Annelies durante una clase de castigo de literatura. Entonces Annelies decide escribir, originalmente era sobre algún cuento de Edgar Allan Poe, pero termina escribiendo un ensayo dedicado al miedo, explicando qué es el miedo y explicándole a la maestra por qué decidió escribirle esas palabras, y es nada más que una crítica, pues, un análisis que Annelies ha hecho a su propia maestra, donde le cuenta que entiende que le tenga miedo a las adolescentes y bueno, le saca unas cuestiones muy íntimas y evidentemente Clara se pone muy mal, pero dentro de este ensayo también explicando lo que es el miedo, pues compara lo que Ojeda llama horror blanco con el horror cósmico Lovecraftiano y lo plantea como el miedo inenarrable, algo que no se puede verbalizar, pero que da mucho miedo justamente por ese desconocimiento en palabras para decir qué es. Ese es el miedo blanco de Ojeda, pero está más contextualizado pues a las cuestiones de pulsión sexual de la adolescente. Ella describe la adolescencia pues como una especie de limbo, un espacio en blanco que puede mancharse en cualquier momento. Bueno, otro aspecto que también se me hace interesante es esto, lo del blanco. También hay un personaje creado por Annelies que se llama el Dios Blanco, que es mujer además. Este personaje se me hace muy simbólico porque Annelies termina descubriéndolo, más bien viéndolo, materializándolo, el día que tiene un orgasmo a través de una masturbación. Entonces, bueno, creo que tiene muchísimo peso por esto, por esta analogía con la masturbación. Bueno, otro aspecto sobre la forma en que cuenta sobre la blancura, y me remite mucho a una cuestión de teoría del color, que dice que el color es todo lo que las cosas no son. Por lo tanto, me parece magnífico porque si está metiendo un color que además representa la ausencia de color, pues también esto de que sea algo que las cosas no son remite a la personalidad psicópata de las tres, y que probablemente pues nos están contando verdades a medias o cosas inventadas. Entonces esto le añade muchísimo más tono terrorífico y espeluznante a la historia. Y bueno, para concluir, esta novela me parece muy buena, es demasiado dinámica en su forma de narrar, pero también es muy intimista en la construcción psicológica de los personajes. Sí logra el objetivo, que es dar miedo, pero no a través de apariciones ni cosas sobrenaturales, sino cosas muy naturales, cosas muy íntimas de la psique humana y sobre todo de adolescentes. Eh, Me parece una muy buena forma de innovar el terror. También me gusta mucho que esté llena de referencias de películas de terror y escritores del terror. Creo que por ese lado se nota mucho la influencia tanto de Poe como de Lovecraft y también un poco de Stephen King en la forma en que está construida la novela de Ojeda. Y por ahí me acuerdo de una frase que creo que engloba la intención narrativa de la escritora, em, que dice que el miedo no es a lo que vemos, sino que el miedo es algo que tenemos presente todos los días, que lo tenemos enfrente, pero un día descubrimos que nos es totalmente ajeno. Entonces creo que esa frase engloba bastante bien. Eso sería todo. Muchas gracias y saludos.